Buenos días, mi nombre es Osorio Castro Maya Guadalupe y mi equipo y yo les venimos a presentar el producto integrador de física. Mi equipo está conformado por Cintia Excel, MC Jacqueline y Manja Lashmik. Empezaremos con el índice, que es gasto de un líquido, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, algunos ejercicios. También implementamos lo que es electrostática y un experimento. El gasto de un líquido o bien el gasto es un concepto en física que adquiere que cuando un líquido fluye a través de cierta tubería hay una relación entre el volumen del líquido y el tiempo que éste tarda en fluir. Tenemos la fórmula que es gasto es igual a volumen sobre tiempo. La ley de Boyle, o también conocida como la ley de Boyle-Marionette, es aquella que expresa la relación entre la presión ejercida por o sobre un gas y el volumen que ocupa éste, manteniendo constante tanto la temperatura del gas así como su cantidad. Su fórmula de esta es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta ley es fundamental en la física de los gases y se aplica en áreas como la termodinámica, la química y la ingeniería. En la ley de Charles nos dice que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura significa un movimiento de las partículas. A continuación yo les estaré explicando un poco sobre lo que es la electrostática y comentando algunos puntos claves o conceptos claves que conlleva la electrostática. Antes que nada, es importante saber que la electrostática es la rama de la física que estudia las fuerzas y los fenómenos asociados a la carga eléctrica en reposo. Algunos conceptos básicos de ella es la carga eléctrica, la ley de Coulomb, el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Algunos principios importantes que nos menciona esta ley son el principio de superposición, la ley de Gauss y conductores y aislantes. La electrostática también tiene numerosas aplicaciones, pero yo les puedo mencionar tres, las cuales serían electroscopios, fotocopiadoras e impresoras láser y filtros de aire electrostáticos. Es importante saber que comprender la electrostática es fundamental para diversas áreas de la ciencia, la ingeniería, la física, la química y la tecnología de algunos materiales. La ley de Gay-Lussac es una ley que permite estudiar el comportamiento de los gases y es estudiada habitualmente en física y en química. Relaciona la presión del gas con la temperatura, mientras se mantienen constantes otros parámetros como el volumen y la cantidad de la sustancia. Bueno, a continuación explicaré un problema de la ley de Boyle, el cual nos dice que una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Hay que saber que nuestros datos es que nuestro volumen 1 es de 4.2 litros, nuestra presión 1 es de 760 milímetros de mercurio y nuestra presión 2 es 415 milímetros de mercurio. Eso significa que nos estará pidiendo el volumen 2. Hay que recordar que nuestra fórmula es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Despejando la fórmula quedaría como volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 entre presión 2, lo cual sustituyendo nuestros datos nos queda como que volumen 2 es igual a 760 milímetros de mercurio por 4.2 litros entre 415 milímetros de mercurio, lo que nos da un resultado de 3.192 entre 415. Y terminando nuestra división nos quedarían igual a 7.69 litros como nuestro volumen 2. A continuación explicaré un problema sobre la ley de Gay-Lussac. Este problema nos dice: un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 440 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Como podemos leer, el problema nos pide la temperatura 2 y nos dan todos los datos necesarios para poder calcularlo. Sino que al final tenemos que darla en grados centígrados. Es importante recordar que en este tipo de problemas, o bueno, en la
La temperatura siempre se va a manejar en grados Kelvin, entonces es importante que convirtamos los grados centígrados a grados Kelvin. Entonces colocamos nuestros datos, lo cual sería presión 1 igual a 440 milímetros de mercurio, temperatura 1 igual a 35 grados centígrados, más 273 Kelvin, lo cual nos darían 308 grados Kelvin. Y nuestra presión 2 es de 760 milímetros de mercurio. Es importante que convirtamos nuestra temperatura, ya que si no, no se nos dará el resultado que esperamos. Ahora tendremos que recordar que nuestra fórmula es presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Tenemos que despejar la temperatura 2, lo cual nos quedaría como temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1 entre presión 1. Y sustituyendo nuestros datos nos queda que temperatura 2 es igual a 700 milímetros de mercurio por 308 grados Kelvin entre 440 milímetros de mercurio, lo cual nos da un resultado de 532 grados Kelvin, y estos 532 grados Kelvin le debemos de restar los 273 para convertirlos a grados centígrados, lo cual nos daría un resultado de 259 grados centígrados. Bueno, les explicaré un problema sobre el gasto del agua. Este problema nos dice, calcular el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a 7.0 centímetros cuando la magnitud de la velocidad del líquido es de 5 metros sobre segundos. Bueno, tenemos nuestros datos necesarios para poder sustituir nuestra fórmula y llegar al resultado. Es importante saber que nos dan la medida del diámetro en centímetros y esto quiere decir que lo necesitamos convertir a metros, lo que quedaría que nuestro diámetro es igual a 7.03 centímetros por 1 metro entre 100, lo cual nos da un resultado de 0.0703 metros como diámetro, y nuestra radio es de 5 metros sobre segundo. Bueno, es importante saber que nuestra fórmula es gasto del agua igual a área por velocidad. Necesitamos encontrar el área de la tubería y pues afortunadamente nos proporciona la medida del diámetro, entonces aplicaremos nuestra fórmula, que es área igual a radio por diámetro al cuadrado sobre 4, igual a lo que nos queda sustituyendo, que es igual a 0.0703 metros sobre 4 al cuadrado, lo cual nos queda que es 3.88 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Una vez el área encontrada podemos sustituir nuestra fórmula, lo cual nos quedaría como gasto del agua es igual a 3.88 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 5 metros sobre segundo, lo cual nos da un resultado de 0.0191 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, a continuación seguiremos con el experimento, el cual usamos la ley de Charles. Se usó una botella, un globo y agua caliente y fría. Primero se puso la botella en el agua caliente. Vimos viendo cómo aumentaba la temperatura y por ende esta iba aumentando el aire en el globo. Es decir, esta se expandió cuando se empezó a calentar. En cambio, cuando cambiamos la botella hacia el agua fría, esta disminuyó, o sea, la temperatura disminuyó y hizo que el globo se desinflara. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por la atención.